La historia de la Iglesia Católica no comienza con una gran institución, sino con un hombre y su mensaje. En la provincia romana de Judea, alrededor del primer siglo, un predicador judío llamado Jesús de Nazaret comenzó su ministerio público. Sus enseñanzas estaban profundamente arraigadas en las tradiciones judías de su tiempo, pero ofrecían una reinterpretación radical de la ley divina y las relaciones humanas. Jesús habló de un reino de Dios inminente, una realidad definida no por el poder terrenal, sino por el amor, la misericordia y una profunda compasión por los marginados. Su mensaje resonó con muchos que se sentían desconectados de las estructuras religiosas formales de la época, ofreciéndoles una conexión más personal e inmediata con Dios. Este movimiento, inicialmente una pequeña onda en el vasto paisaje espiritual del Imperio Romano, eventualmente se convertiría en una fe que abarca el mundo. Central a la misión de Jesús fue la formación de un grupo principal de discípulos. De los muchos que lo siguieron, seleccionó a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles. Este número hacía eco de las 12 tribus de Israel, sugiriendo una renovación del pueblo de Dios. No eran élites, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes que dejaron sus vidas para seguirlo. Jesús los formó como comunidad fundacional, fundamento humano de su futura iglesia. Pausa. Entre los 12 apóstoles, una figura emerge con prominencia. Simón, a quien Jesús le cambió el nombre a Pedro. La importancia histórica de Pedro se basa en Mateo 16. Tras la confesión de Pedro, Jesús dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». El nombre del griego Petros, roca, y el poder de las llaves, significaron autoridad para guiar y mantener la unidad. En Hechos, Pedro inicia la elección del sucesor de Judas y pronuncia el primer sermón en Pentecostés. Su liderazgo consolidó a los dispersos en un cuerpo cohesivo. La tradición dice que su viaje lo llevó a Roma. Se sostiene que fue crucificado bajo Nerón, c. 64. Su muerte vinculó su autoridad con la comunidad romana. De ahí, la primacía del obispo de Roma, sucesor de Pedro, como líder unificador. Esa línea de sucesión sostiene el papel del papado en la Iglesia universal. Pausa. La vida pública y misionera de la Iglesia se fecha en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Reunidos, identificaron el descenso del Espíritu Santo. Se transformaron en testigos públicos audaces. Predicaron la vida, muerte y resurrección de Jesús, hablando en diversos idiomas a peregrinos judíos. Fue el inicio operativo de su existencia pública. La Iglesia se caracterizó por vida comunitaria, enseñanza apostólica, Eucaristía y oraciones. Compartieron posesiones para que nadie tuviera necesidad. Se veían como cumplimiento de la profecía judía, Jesús como el Mesías de Israel. La difusión atrajo a judíos de la diáspora y finalmente a gentiles. En torno al 49 d.C., se decidió eximir a los gentiles de leyes ceremoniales, abriendo la misión universal. Se preparó así la transformación en una fe global. Ningún individuo, aparte de Jesús, fue más fundamental que Pablo de Tarso, originalmente Saulo, fariseo devoto y perseguidor de cristianos. Su conversión reorientó radicalmente su vida. Se convenció de que Jesús era el Mesías y fue elegido apóstol de los gentiles. Viajó por el imperio, fundando comunidades en centros clave como Corinto, Éfeso y Filipos. Predicaba primero en sinagogas y luego a la población gentil. Fundó iglesias domésticas y las nutrió con visitas y extensa correspondencia. Sus cartas, parte significativa del Nuevo Testamento, dieron guía teológica, ética y pastoral. Insistió en que la salvación por la fe en Cristo estaba disponible para todos, sin circuncisión ni la ley mosaica completa. Su teología definió una iglesia unificada más allá de etnias y fronteras, un solo cuerpo en Cristo. Una visión universal que llevaría a la identidad de la Iglesia Católica. Con la expansión cristiana surgieron centros como Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Pero Roma adquirió un prestigio especial por su peso político y cultural. Lo que ocurría en Roma afectaba al mundo. La comunidad allí era grande, y Pablo dirigió a Roma su carta más extensa. La tradición sostiene el martirio de ambos apóstoles en Roma bajo Nerón.
Sus tumbas se volvieron lugares de peregrinación. Clemente interviene en Corinto, ejerciendo autoridad pastoral. Ireneo afirmó que toda iglesia debía concordar con la de Roma. Importancia política, lazos apostólicos y papel emergente, como tribunal de apelación, cimentaron su centralidad. Roma se volvió sede central y punto de unidad para una fe que abarcaba continentes. Al inicio, las comunidades se reunían en casas, guiadas por discípulos de los apóstoles. Con la expansión y la muerte de los apóstoles, surgió la necesidad de estructura. Para preservar la fe y atender necesidades prácticas y espirituales. A inicios del siglo II emergió una estructura de 3 niveles. El obispo, sucesor de los apóstoles, salvaguardaba la enseñanza y la unidad. Ignacio enfatizó: donde esté el obispo, allí la congregación, con Cristo, la Iglesia católica. Predicaban, enseñaban y administraban sacramentos bajo su autoridad. Encargados de las obras caritativas y asistencia litúrgica. Aparece por escrito: Iglesia católica. Católicos, universal. Conciencia de un cuerpo único y global, adherido a la fe apostólica y liderado por obispos. Durante casi 3 siglos, la Iglesia vivió bajo sospecha y persecuciones intermitentes. Negarse al culto imperial se veía como deslealtad al Estado. Acusaciones sensacionalistas fomentaron hostilidad social. Las persecuciones ocurrieron en oleadas y variaron por región. Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. Bajo estos emperadores, hubo nuevas y severas persecuciones. Quienes se negaban enfrentaban prisión, tortura y ejecución. Lejos de destruirla, el testimonio de los mártires fortaleció la Iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Sus aniversarios se celebraban como nacimientos al cielo. La amenaza externa impulsó cohesión, clarificación doctrinal y organización. Pausa. A inicios del siglo IV, la persecución más intensa parecía un intento final por eliminar el cristianismo. Constantino tuvo una visión. Con este signo vencerás, y venció, atribuyendo la victoria al Dios cristiano. Con Licinio, otorgó tolerancia legal a todas las religiones, incluyendo explícitamente el cristianismo. Se ordenó devolver propiedades. La Iglesia pudo operar abiertamente. Constantino financió basílicas y elevó el estatus del clero. La nueva relación trajo beneficios y retos, líneas borrosas entre Iglesia y Estado. Entraron multitudes. Se necesitó formación para sostener la fe. La Iglesia venció al imperio, pero enfrentó la tentación del poder y el éxito mundano. Del ocultamiento a la visibilidad pública, preparándose para definir su fe en concilio. Pausa. Un debate feroz liderado por Arrio cuestionó la divinidad de Cristo. Constantino convocó el primer concilio ecuménico para definir la fe apostólica. Nicea rechazó el arrianismo. Afirmó que Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma sustancia con el Padre. El credo de Nicea se volvió estándar universal de creencia católica. El cuerpo de obispos, con el obispo de Roma, resolvía asuntos de fe. Teodosio declaró la forma nicena religión oficial del imperio. Se prohibieron otras religiones y variantes como el arrianismo. Tras la caída de Occidente, el papado asumió liderazgo espiritual y cívico. Con la sucesión petrina, la Iglesia, con jerarquía y credo universal, entró a la Edad Media como Iglesia católica.